hablar de inteligencia artificial creo que ya en estos meses es muy común, pero me gustaría de una otra forma iniciar mostrándoles lo que es lo que hacemos de inteligencia artificial hoy por hoy de forma cotidiana, ¿no? Todos ya hemos podido interactuar con inteligencia artificial, los que de una u otra forma de repente piensen que todavía no, les voy a mostrar algunos puntos en esta charla sobre cuándo interactuamos con inteligencia artificial y no solo este año, sino de mucho tiempo atrás. Así que vamos a aprender cosas interesantes y me gustaría empezar un poco con la sociedad y justamente con lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Lejos de querer ser alarmista, me gustaría en realidad que reflexionemos sobre el futuro y por qué es importante aprender sobre inteligencia artificial, más allá, digamos, de si el día de hoy digamos, ¿no? Hay trabajos que me van a poder contratar, sino que de aquí a no más de, yo estimo, un año, 2 años, ya se van a necesitar habilidades de comunicarse con IA generativa, por ejemplo. Incluso ya hay noticias donde se habla de que más o menos la inteligencia artificial podría reemplazar el 40% de los trabajos que existen. Eso tendríamos que enfocarnos bien en la educación que tenemos el día de hoy y cómo es que las instituciones como el ITEC están apostando por llevar ya desde tempranos estadios de la inteligencia artificial generativa, al menos, llevar este conocimiento para el uso aplicativo. ¿Y por qué lo comento en este contexto o como inicio? Creo que es importante, por ejemplo, que veamos cómo el The Washington Post, que es un diario en Estados Unidos, ya nos da una herramienta, voy a compartir por aquí el link para que ustedes también puedan ingresar, donde nos permite visualizar cuál es el impacto que va a tener a nivel de salario y a nivel, en este caso, de exposición a los trabajos que puede hacer la IA por cada puesto. Es decir, acá nos indica, por ejemplo, que si yo busco profesionales o managers, gerentes, ya sean en marketing o como podríamos seleccionar en temas de computación o sistemas, podemos ver que tanto el uso de, bueno, acá no lo nota, de DALI, que son inteligencias artificiales generativas de imagen o texto, estarían generando un impacto interesante. Voy a el enlace, ya está por acá. Bueno, igual de ahí les puedo compartir el enlace. Básicamente aquí lo interesante de esta noticia es que ya de una otra forma se está analizando el impacto que va a haber sobre esto. Y ahora, ¿qué deberíamos hacer frente a ello? Como reflexión, deberíamos empezar a entender cada vez mejor cómo hablar con la inteligencia artificial, cómo poder darle instrucciones, que finalmente es qué es lo que quieres que haga, ¿no? Porque lo que no va a poder hacer la inteligencia artificial es crear, en realidad, ¿no? Manejar la creatividad, entender que la inteligencia artificial genera, al menos este tipo de inteligencia artificial generativa de la que vamos a hablar el día de hoy, genera a partir de un conocimiento de datos. Por lo tanto, debemos tener en cuenta ello y enfocarnos mucho más en un enfoque hacia esto, hacia tener habilidades de poder desarrollar código a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, o pedir que cree contenido a partir de mis instrucciones, ¿bien? Y esto es lo que vamos a hablar también hoy, que es el PROM o el PROM Engineering. Así que, un poco con el preámbulo, vamos a empezar. Si le damos un poco el enfoque de inteligencia artificial, la inteligencia artificial como tal tiene una rama que se llama Machine Learning o aprendizaje automático, bien, del cual en el curso, en la especialización de inteligencia artificial podemos ver como un módulo completo, bien, así que aquí vamos a dar solo un poco de introducción y vamos a hablar en general sobre este punto, que es importante que se entienda. ¿Por qué?
Porque el Machine Learning es de, digamos, de los campos que más éxito han tenido de la inteligencia artificial en los últimos años. Si no, digamos, si no por decir casi el único que ha podido llegar a un punto de acercarse más a la población, ahora último con lo que es la IA generativa. El Machine Learning, digamos, el Deep Learning vienen a ser todo este proceso de aprendizaje por refuerzo, es decir, vamos dándole a un modelo una gran cantidad de datos y vamos a generar que aprenda en base a repetición, a prueba-error, digamos, ¿no? Entonces, este aprendizaje por refuerzo hace que tenga un modelo definido y luego ya pueda simplemente tomar data nueva y clasificarla o segmentarla. Bien, este tipo, digamos, en palabras básicas, esto sería un poco lo que hace el Machine Learning y es el tipo de inteligencia artificial que ha evolucionado, que ha llegado a tener grandes resultados. Es por eso que luego de ahí comienzan a nacer lo que son las redes neuronales. Bueno, en realidad no nacieron recién, nacieron hace más de 20 años. Y en este punto, las redes neuronales evolucionaron a redes transformers y estas generativas son las que hoy por hoy están dando mucho de qué hablar y son de las que actualmente han llegado a permear a la población o a ser mucho más, o a estar democratizado y utilizarlas. Bien, pero antes de llegar a este punto, el Machine Learning ya estaba dentro de nosotros, o al menos en algunos aparatos y sistemas que utilizamos. Bien, en este cuadro, antes de pasarlo, lo que quería hacer es una analogía entre la programación y lo que es el Machine Learning. Si vamos a ver un poco en el cuadro, vemos que la programación se trata de unos requerimientos, bien, que uno tiene que definir para cuando diseña un sistema y luego un programador, como podemos ver aquí, una persona conocedora del lenguaje de programación va a desarrollar un programa. Bien, al desarrollar este programa lo va a colocar en un, digamos, en lo que sería un ambiente, digamos, un sistema ERP, un sistema de recursos humanos, un sistema de banco, ¿vale? Donde ha sido programado con esos requerimientos del banco y ahora tiene un ingreso de datos que va a generar un trabajo, unas tareas, este programa, y va a entregar un resultado. Bien, esto diríamos que es cómo funciona la programación. Igualmente, el Machine Learning no se programa con una persona, sino que se le da una gran cantidad de datos y de resultados, ¿bien? Que finalmente van a hacer que Machine Learning entienda o aprenda y cree un modelo. Estos algoritmos crean modelos y estos modelos luego se colocan, digamos, para generar nuevamente unas tareas en base a nueva data, pasan el modelo y entregan resultados que son muy probablemente de clasificación de esta nueva data. Bien, entonces con este concepto, digamos, eh, a pensar un poco más en el machine learning en general, bien, que tiene que empezar con tienes que tener una base de conocimiento de cómo es que los problemas se deben resolver bien. Es decir, para poder crear un modelo debemos saber qué es lo que nos tiene que entregar, ¿no? Para poder entrenarlo y decirle, mira, esto es correcto, esto no es correcto, ¿no? El típico ejemplo de cuando clasifican imágenes de gatos y de perros, ¿no? Vas entrenando con una gran cantidad de imágenes al modelo para que pueda definir y pueda entender cuándo es un gato y cuándo es un perro, ¿no? Pero básicamente tú tienes que saber la respuesta correcta antes de entrenar. En ese sentido, hay diferentes etapas y una de las cosas que hemos visto por mucho tiempo es el uso de los recomendadores en, por ejemplo, los e-commerce. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo aprenden estos modelos a saber? Por ejemplo, el spam filter, que está más cercano al ejemplo anterior. El spam filter aprende a identificar correos electrónicos que son spam. Bien, entonces con una gran cantidad de datos ha sido entrenado y con datos que son spam, justamente para que pueda identificar cuándo es spam y cuándo no lo es. Y en esa línea, todos hemos utilizado esta tecnología del spam filter o la carpetita de spam en nuestro correo, ¿no? Es importante que lo podamos reconocer porque eso también es Machine Learning. Igualmente, cuando vamos a Amazon o algún portal tipo Netflix y nos hace una recomendación y nos recomienda en base a nuestros gustos, a nuestras búsquedas, bien, esto también es parte de un modelo de reconocimiento. Incluso cuando se predice el valor de una propiedad,
Bien, en algunos portales inmobiliarios vamos a poder ver que hay valores de propiedades que los asigna el mismo portal. ¿Por qué? Porque básicamente en base a datos históricos vas a ver por qué debe, y obviamente no son pocos datos, son muchos datos y muchos, en este caso, digamos, ¿no? Valores los que va a tener que evaluar para poder predecir si la casa debe aumentar o no en precio. Y en esa línea, los modelos justamente de regresión lineal, estamos hablando ya de temas más de Machine Learning, pero justamente ya son más matemáticos, ya estamos hablando más de estadísticas, y eso es un poco la parte más dura de esta tecnología del Machine Learning, digamos, ¿no? La parte un poco más compleja de comprender. Pero, ¿qué pasó ahora en 2022, en noviembre? Bien, seguíamos viendo recomendadores, comentaban las imágenes de clasificación. Esto era lo que conocíamos antes de noviembre de 2022. Esto es lo que veíamos y lo que muy pocas personas tal vez que no estaban tan pegadas al lado de la ingeniería o de la investigación conocían, ¿no? No conocían mucho los modelos de clasificación, las imágenes de clasificación, los algoritmos, y además estamos hablando de que es algo o incluso para poder utilizar speech recognition o reconocimiento de voz, como lo hace Alexa, que está hace varios años en el mercado, o Google Assistant, también se utiliza Machine Learning. Entonces, hemos estado interactuando con el Machine Learning por mucho tiempo, pero claro, éramos básicamente usuarios finales de la tecnología, más no podíamos o no teníamos todavía digamos, la barrera digamos, ¿no? de uso era conocer mucho más de estadística, de modelos, de algoritmos. Ejemplos, redes neuronales como tal siguen siendo, digamos, basadas en algoritmos y basadas en matemáticas bastante complejas que de poco a poco ya se pueden ir, en este caso, entrenando como lo pretendemos hacer en el curso que se va a dictar de inteligencia artificial. Cuando vamos a pensar en hoy, en 2023, en lo que se viene, en lo que estamos haciendo, es justamente el prompt engineering, una de las, digamos, podríamos decir, es una de las actividades que se están volviendo carreras muchas veces porque ya existen puestos de trabajo para este perfil en el cual se está buscando personas que puedan entender y poder dar instrucciones a lo que vienen a ser las IAs generativas. Bien, vamos a entrar un poco más en detalle, bien, así que más o menos, si hay alguna consulta, igual por ahí, atendiéndola. El punto principal de toda esta tecnología fue cuando ChatGPT irrumpió dentro de nuestras vidas justamente en noviembre de 2022, ¿no? Teníamos, muy pocos sabían de que ChatGPT tiene más de 2 a 3 años ya de desarrollo y que ha sido liberado antes porque ChatGPT, o en este caso OpenAI, era un laboratorio de open source o de código abierto, y en este punto, GPT-3, o perdón, GPT-2, GPT 2.5, GPT-3, GPT 3.5 son versiones que ya existían. Es decir, nosotros vimos, o todos nos enteramos del 3.5, pero ya existía las demás versiones o las versiones anteriores hace un par de años atrás que empezaron, y muy pocos miembros de una comunidad muy especializada en lo que vendría a ser el tema de NLP, o lo que es procesamiento del lenguaje natural, estaban más enfocados, porque esa es una de las ramas, digamos, de la inteligencia artificial y del Machine Learning, en el que también, digamos, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural, donde se trabaja con texto, y es justamente lo que hace ChatGPT, y en esta línea ha habido una gran evolución, un gran avance, y es así como llegamos a 3.5 que hoy por hoy muchos ya hemos utilizado. Ahí, por favor, en el chat, no sé, los que me puedan indicar que si ya utilizaron ChatGPT, al menos en este año, una vez, que le pongan un, puntito ahí de repente.
Vale. Vamos ahí, igual, los que ya han utilizado anteriormente ChatGPT, genial, ¿qué van a hacer? Y de repente ver un poco la aplicación, ¿bien? Entonces ahí vamos aquí, aquí, bueno, esta es un poco la pantalla. En general, claro, qué es lo que nosotros tendríamos que ver sobre lo que es prompt engineering si hablamos de este punto en específico? Bien, tenemos que entender que la forma en la que nosotros podemos utilizar esta herramienta, bien, que no es solo ChatGPT, sino que en realidad serían los modelos grandes de lenguaje o LLMs, bien, que vamos a ver ahora. Un segundo, voy a tratar de cambiar. Ujú. Bien, por ahí está Claude, Bard, Bing. Exacto, sí hay varios LLMs que se utilizan hoy por hoy. Solo como para compartir toda la pantalla aquí. Como comentaba su compañero, existen muchos más modelos. De hecho, vamos a poder ver, aquí hay una web para los que podemos ver en web.com, web donde van a poder utilizar todos los modelos. Por ejemplo, si nosotros queremos explorar y vemos aquí, vamos a poder ver cada uno de los modelos que hay. Digamos, está Claude, Claude Instant, todo esto tiene que ver, digamos, ya en sí con lo que es la ventana. Pero las ventanas de contexto, ¿no? Es un concepto de cuánta memoria puede retener, digamos, cada una de estas, y esto es un poco la competencia o la diferenciación, por si queremos ver qué diferencia hay, ¿no? Y también la cantidad, en este caso, digamos, de palabras que pueden recordar. Es decir, acá nos indica, ¿no? Claude tiene 75.000 palabras. Uno puede estar en una conversación con 75.000 palabras y las va a poder mantener, digamos, el contexto de la conversación la va a poder mantener. Y esto es un concepto interesante, la ventana de contexto, que aquí, en este caso, estamos viendo de 100.000 tokens, bien, que es alrededor de 75.000 palabras. Y esto es algo que muchas veces se está comparando. Hoy por hoy también ChatGPT, que es de lo que conversábamos ahora, o en este caso es GPT 3.5 Turbo, que es el nombre del modelo, está el GPT 4, tenemos también Llama 2, Google salió con Palm, bien, que es en este caso el, eh, el modelo de lenguaje que ellos actualmente manejan. Bien, y tener es una diferencia, ¿no? GPT 3.5 es el nombre del modelo, pero el chat se llama ChatGPT. Si hablamos de Palm, el que se maneja es Palm y, digamos, BART vendría a ser el asistente que ellos publicaron, ¿no? Estamos un poco lo que nosotros podemos revisar, que cada vez nacen más y más modelos en realidad. Bien, podemos ver aquí que también están algunos modelos Stable Diffusion XL para imágenes. Bueno, esto ya fuera de lo que es texto. ¿Y qué más podríamos ver? Por ejemplo, nosotros hemos podido utilizar, o bueno, podemos utilizar también estos modelos directamente en lo que viene a ser un collab, ¿no? En el cual vamos a poder utilizar un API key que proviene de OpenAI para poder utilizarlo y hacer nuestro propio chat, por ejemplo. Si yo le quiero pasar, es algo similar a como yo le paso el prompt
Realmente aquí, ¿no? Si vamos a utilizar un chat de estos, new chat, yo le quiero hacer una consulta. Por ejemplo, ya tenía un prompt preparado justamente para aquí, para la sesión. Un segundo. Bien, no sé, igual. Lo importante es, vamos a ir viendo ahorita un poco la documentación para que puedan ver en sí qué es lo que vamos a hacer. Voy a pasar es básicamente, me construya, pero es bastante largo. O si yo quiero, supongamos que yo quiero armar un collab y quiero conectar una API de OpenAI, bien, y quiero crear mi propio chat desde aquí, bien, que sería un poco programar dentro de lo que son estos notebooks, ¿no? ¿Cuántos ya han visto antes un notebook de estos como Colab? ¿Ya lo han utilizado, se han familiarizado? De repente, de repente, no, adelantarme. ¿Todos por ahí han utilizado antes Colab, por ejemplo? Vale, si usaron Colab, genial. Vamos a ver qué en Colab podemos utilizar. Podemos crear este código que es bastante simple, pero digamos que no sabemos nada todavía de cómo crear un código de estos para utilizar OpenAI. Bien, entonces lo que voy a hacer es decirle aquí, se lo voy a pedir directamente a ChatGPT, digamos, ¿eh? Le he pedido, quiero que me crees un script para usar desde Google Colab y que se conecte a la API de OpenAI. Debe contener las opciones para incluir el prompt indicado, el modelo que queremos y cómo queremos que tu modelo actúe. Si deja un espacio en blanco, debes incluir una sentencia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Después de esto me dice, claro, aquí tienes un script y me genera ¿qué? Me genera justamente el script que yo deseo que aparezca, ¿no? Entonces, me va a dar, por ejemplo, esto me lo está dando en un formato de tipo Markdown, que es básicamente para yo poder copiar, ¿bien? Y lo que me va a permitir a mí es ya, me genero el código para yo poder conversar directamente con este código. Bien, ¿qué les parece si lo probamos aquí? Vamos a abrir una, un nuevo documento, un nuevo notebook. Bien, y aquí, por ejemplo, ya que se creó. En esto no se preocupen, en realidad lo vamos a poder ver en las sesiones de clase igual, en un taller, pero vamos a ver qué es lo que me generó. Directamente me generó la forma de yo poder importar la propia clave de OpenAI, bien, como podemos ver, el API key, perdón, para poder generar en este caso una conversación. Y aquí ya me genera incluso hasta lo que vamos a ver. Bien, entonces aquí básicamente, vamos a ver si está, bueno, en realidad esto no deberíamos hacerlo, no deberíamos compartir, vamos a ver si está, funcional. Bien. Aquí lo que estamos viendo es que, en principio, dependiendo que yo más o menos quiera desarrollar y yo entienda cómo le pueda pedir algo, voy a ver que hasta incluso puedo llegar a hacer a programar en el caso de que no lo haya hecho antes. Bien, aquí, bueno, vamos a tener que ir probando código por código para que se vaya ejecutando. Bien, pero digamos que ya tenía un ejemplo antes aquí cargado y les puedo mostrar un poco cuál ha sido el resultado, ¿no? Pues que se ha desarrollado un código un poco más pequeño del importe, pero digamos que más o menos lo que hace la IA hoy por hoy es que nos da esas herramientas, esas habilidades extendidas de que si nosotros sabemos cómo pedirle, digamos, que nos desarrolle un código, nos ayude a programar o automatizar ciertos procesos, nos podría dar la información. La idea de este taller, bueno, del curso en sí, va a ser justamente que nos ayude a poder crear desde contenidos para marketing
hasta poder desarrollar aplicaciones que automaticen nuestras tareas, ¿bien? Ya sea dentro de un programa hecho en Python o de un programa en HTML o incluso crear una web, ¿vale? Eso, por ejemplo, también es, digamos, como ejemplo, podríamos utilizar, digamos, un asesor eh, que vamos a ver en en unos momentos más. Y antes de eso, vamos a pasar aquí a nuestra web. Esta. Entonces, hemos visto una breve introducción de lo que se puede hacer en este caso, con un prompt para generar código, para autogenerar, en este caso, un mismo chat desde un archivo Colab. Bien. Pero también digamos que dentro de ChatGPT o ChatGPT también hay competidores, ¿no? Como Bing Chat, que están actualmente ya los buscadores evolucionaron, ya no solamente estamos hablando de buscadores que vas a escribir texto y van a buscar internet, sino que también ya incluyen un chat. Si podemos ver aquí arriba, a la izquierda tenemos señalado el chat y al costadito tenemos la búsqueda. Es decir, que ahora en un buscador, por ejemplo, como el de Vinchat, ya no solamente es la búsqueda, sino que también es un chatbot, es un asistente al cual te va a poder dar información, en este caso, como en formato conversación, digamos, ¿no? Y eso es interesante porque comienzan a evolucionar incluso las tecnologías que conocíamos de Internet. Y también Google lo dejó atrás, sacó BART. BART, por ejemplo, va a ser, en este caso, digamos, ¿no? También un asistente que, si bien es cierto, actualmente los utilizamos básicamente con prompts de una sola línea, por así decirlo, ¿no? Si yo quiero que BART, por ejemplo, me genere un contenido, o BART o ChatGPT, básicamente le diría, genera un AIDA, que sería en este caso las siglas de atención, interés, deseo y acción, a partir de un URL. Bien, por ejemplo, si probamos esto y queremos compartir, y queremos en este caso probar ello, podemos ir directamente hacia Power, digamos. Voy a borrarle la ventana de contexto, el contexto, para que ya no siga hablando sobre el código que presentamos, y le diré que genere, era, voy a borrar por ejemplo, deseamos generar una idea para el URL. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a generar atención, descubre, ¿no? O sea, no tuve que decirle mucho, solamente en una línea pedirle que utilizara el URL del Instituto Elitec, bien, y generara una IDA, que significa atención, y cree un texto de atención, bien, y va a tomar la información del mismo URL para crear esta información, bien. Como verán, deseo, en este caso está hablando sobre los beneficios de estudiar tan solo 2 años, las posibilidades de tener certificaciones en Cisco. Bien, las acción, te va a pedir una acción, ahora va a decir, no pierdas tiempo, ¿no? Un call to action, una llamada a la acción está desarrollando. Bien, de una forma, digamos, entendiendo cuáles son digamos, las palabras que hay que indicarle, vamos a poder ver que puede generar un contenido bastante interesante, ¿no? Otro ejemplo que podemos ver a nivel de gestión de este tipo de contenidos también es cuando uno utiliza ya, digamos, lo que son plugins. Les voy a mostrar aquí un poco eh, un video. ¿Sí? AI ya está mostrando, no sé si han visto esta página anteriormente, es la página de OpenAI donde se utilizan o muestra cómo se da el uso de plugins, por ejemplo, que vamos a ver aquí. Bien, les voy a explicar un poco, por ejemplo, ¿no? Lo que vamos a ver aquí es cómo ChatGPT ya se conecta a una galería
digamos, a través de una instrucción, nosotros le vamos a pedir que nos pueda encontrar un platillo, ¿vale? Que esté bajo en calorías, que nos dé la receta, que vaya y busque en cuáles son los restaurantes en donde lo venden, que tomen las calorías y que nos dé esa receta y que incluso haga la compra. Por ejemplo, ¿no? Aquí está el ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? Vamos a buscar un restaurante vegano en San Francisco. Estamos buscando para el fin de semana, ¿no? Entonces, ahora nos pide, en este caso, que nos dé que solo quiero que nos dé los ingredientes de ese platillo y que calcule las calorías usando Wolfram Alpha y finalmente que los ingredientes los busque en Instacart, ¿no? Que es como un portal de venta de vegetales, digamos. Le dimos ese prompt y ahora vamos a ver cómo se va a conectar con otras aplicaciones y va a ser, en este caso, la búsqueda. Entonces me da el menú del sábado de un restaurante de San Francisco y me está dando cuáles son las calorías que tiene ese platillo, ¿no? Y ahora va a ir a comprar estos ingredientes en Instacart. Bien, entonces ya a través del plugin, ChatGPT se conecta y hace el pedido de los ingredientes. Y aquí dice from OpenAI, ¿no? Ya están los ingredientes que está solicitando. Entonces, como podemos ver, hemos visto que uno puede generar contenido, puede generar, digamos, código y también ya tiene extensiones para poder hacer compras. Entonces, esto es algo bastante potente a nivel de que nosotros podamos integrarlo a nuestras actividades diarias o a nuestra productividad en la empresa, en la academia. Bien, entonces de esto es de lo que tenemos que ir implementando y incluyendo dentro de nuestro desarrollo. Ahora, con respecto a, por ejemplo, si vamos a ver en este caso en la presentación, que por ahí estaba justamente esta lámina. En esta lámina estábamos viendo, básicamente nos mostraba el uso de estos plugins. Ahora vamos a un concepto ya mucho más centrado a lo que viene a ser el prompt engineering y la forma en la que debemos ir viendo las instrucciones que hay que agregar. Bien, como es una charla bastante corta, en realidad no voy a detallarme con cada punto. Lo que quiero explicarles es que existen estructuras más grandes como megaprompts, bien, que nos ayudan a darle una, digamos, una estructura justamente a un prompt para poder detallar qué es lo que realmente queremos lograr, bien. Y en este punto, los puntos más importantes en realidad vienen a ser digamos, estos, los de acción, los de persona, los de contexto, los constraints y los templates. Básicamente esos nos ayudan a darle una estructura a la información que queremos solicitar. Vamos a ir viendo un poco un ejemplo, digamos, con el tiempo que nos queda. Nos vamos a enfocar en un ejemplo que se desarrolló, digamos, justamente para un taller. Este ejemplo se trata de crear un asesor en POE, bien, justo en la herramienta en la que estábamos, en la que básicamente lo que vamos a ver es un poco cómo se construye este asesor con este formato de Megaprom. Bien. Un Megaprom nos va a en este caso, una estructura rígida, diciendo que sí o sí tiene que tener ese orden, o sí o sí tiene que tener todos esos puntos. En realidad, dependiendo de lo que quiera me va a servir, en este caso, utilizar. Bien, esa línea, vamos a ver un poco de lo que trata el código. Aquí
Aprovechando la presentación, vamos a ver que se utilizan, por ejemplo, lo que son, en este caso, placeholders, ¿no? O variables donde yo puedo dinámicamente cambiar este valor que está aquí. Bien, obviamente aquí está escrito, pero entendamos que los LLMs, en este caso, pueden entender cuando uno le dice de que esto va a ser algo variable, ¿no? Que está entre corchetes y podemos ver que si yo tomo todo este valor que dice industria y lo ingreso en una variable que se llame contexto, me va a reemplazar todo lo que yo cambie aquí en este párrafo, ¿no? De dice industria. Y actividad, también, actividad dice venta mayorista, pero cuando haga las preguntas, el chat, básicamente, voy a poder cambiar este valor. Bien, ya no será venta mayorista, va a ser de repente préstamos hipotecarios y la industria va a ser banca y el problema va a ser otro y todo eso va a ser dinámico, ¿no? Y estos datos se van a ingresar dentro del contexto que podemos ver aquí y luego le damos la estructura de acción, pasos, persona, ejemplos, ¿bien? Y con eso vamos a poder generar un chatbot, básicamente con texto, ¿bien? Escribiendo texto, agregando los parámetros, en este caso, eh, dinámicos, ¿bien? Vamos a poder generar algo interesante. A ver, por ejemplo, vamos a mejor ahí en POE, por ejemplo. En POE lo podemos ver aquí, acá en esta pantallita, ¿no? Por ejemplo, en POE, vamos a ver, si llegamos aquí, aquí está, ¿no? Por acá, aquí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a limpiar aquí el contexto para que no se guarde nada, es decir, clean, context limpio. Y me dice, este es un bot que me dice que hay que iniciar saludándolo, ¿bien? En este caso, simplemente le puedo decir hola, he puesto un nombre, yo le puedo decir hola, y se va a presentar, ¿bien? Y va a empezar, en este caso, solicitando o tratando de preguntarte que le cuentes en qué industria se encuentra tu empresa y cuál es la entidad principal. Bien, digamos que yo le voy a decir que estoy en la banca, ¿no? Y ok, excelente, se trabaja en el sector bancario. ¿Cuál es la actividad principal de tu empresa? Bien, este bot, digamos, ha sido desarrollado netamente con texto, es decir, escribiendo con un prompt, ¿no? Y se está comportando, digamos, como un programita de secuencia lineal o de secuencia, ¿no? En el que te va a ir haciendo preguntas, pero sin haberle ingresado código. Bien, ese es el punto ahora, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Entonces me dice, bueno, ¿y cuál es? Le quedamos en préstamo. Entiendo, vale. Entonces dice, la empresa se dedica a otorgar préstamos hipotecarios en el sector bancario. Ahora me gustaría saber cuál es el problema específico en el que estás enfrentando en tu negocio de préstamos hipotecarios, ¿vale? Entonces aquí yo necesito trabajar y enfocarme a poder darle la información más adecuada posible para, eh, para poder trabajar con esto. A ver, bien, seguimos aquí. Un segundito. Sería el problema. Vamos a pensar un problema, digamos, unos bajas ventas o unos bajos, bajo a cantidad de clientes interesados en los préstamos. Y debemos es para captar a clientes tenido una pérdida de, digamos, 50.000 soles en los últimos, en los últimos meses, ¿no? A darte, estamos en este caso teniendo un problema digamos, de captación de clientes.
también estamos teniendo un problema con la liquidez, así que y estamos buscando nuevos canales, ¿no? Así que nos recomienda, a ver, nos dice que la primera causa raíz de este problema y en nuestro sector podría ser la falta de visibilidad y alcance en línea, ¿no? La recomendación, la que nos entrega, nos da una herramienta de optimización de motores de búsqueda, ¿vale? Nos dice que esto puede ser algo que nos pueda servir para optimizar, obviamente a nivel de contenido, pero vamos a ir viendo otras cosas raíces, por ejemplo, la falta de segmentación, personalización de estrategias de marketing, segmentar y personalizar estrategias de marketing en públicos, los pros, ¿vale? Tres, testimonios y referencias de clientes satisfechos, ¿ok? Esto podría ser interesante, falta de testimonios y referencias de clientes satisfechos. Por ejemplo, me dice que debería utilizar los testimonios, recopilarlos, trabajar en este caso, aumentar la confianza de los clientes potenciales, ¿ok? Bien, si verán, la respuesta que me ha dado no es una respuesta genérica, sino que trata de enfocar a un problema, a un sector, a una actividad. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para que no solamente le tengamos que inscribir ChatGPT, por favor, dime cómo hacer un negocio con 0 soles y hacerme millonario, ¿no? O sea, ese tipo de prompts en realidad eh, no te van a dar una respuesta, es una respuesta genérica. Si queremos respuestas más específicas, vamos a ver, por ejemplo, aquí un poco el enfoque de poder, vamos a esto acá, disculpen, vamos a poner acá la imagen. Bien, cuando nosotros vamos a ver este tipo de asesores vamos a ver que si lo editamos, aquí es donde se agrega todo el prompt. ¿Bien? Esto, bueno, en realidad les voy a mostrar un poco el contenido. Vamos a colocarlo en un documento por acá. Que tenía ese chat con el que trabajamos es este, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que hace? Genera una estructura de contexto, ¿bien? Donde quiero que el contexto se maneje en que la empresa pertenece a un sector, se dedica a una actividad y actualmente está lidiando con el problema tal y que esto está afectando a su negocio. Este es el contexto que se le da, ¿bien? Con base a ese contexto ya empezamos a definir acciones, qué es lo que debería hacer. Y esto es importante porque le va a definir que no tiene que hablar o no tiene que dar respuestas si es que antes no se ha respondido la pregunta anterior, ¿no? Más o menos es como tratar de decirle, mira, vas a preguntar y te vas a mantener esperando la respuesta y así luego hasta que recién vayas a brindar los consejos. Los pasos son los siguientes. Luego te vas a presentar, vas a realizar 3 preguntas y vas a enfocar a causa, raíz, recomendación con una herramienta y una estrategia. Y como personalidad, te doy una personalidad, ¿no? Esto que estamos viendo aquí es justamente un megaprompt, ¿no? Estamos dando acción, estamos haciendo pasos, le estamos dando una persona o personalidad en realidad, ejemplos, limitaciones, el formato en el que tiene que salir. Bien, y esto, digamos, esto que vemos acá es un prompt, justamente para que el asistente pueda comunicarse y hacer preguntas e interactuar de la forma que lo hace y tratar de detallar o ser más detallado y más específico en sus respuestas, es que nosotros estructuramos. Igualmente, podríamos estructurar para desarrollar lo que sería un programa, por ejemplo, programación. Nos puede tranquilamente desarrollar una página web, nos podría generar toda la estructura HTML, darle indicaciones sobre cómo organizar el CSS y cómo debería, en este caso, generar menos archivos, ¿vale? Toda esta información vemos que se puede lograr en base a conocer justamente del prompt engineering y de entender cuáles son también las capacidades que tiene, en este caso, los modelos de lenguaje.